Buenos días, hermanos. Seguimos entonces terminando el estudio de la segunda carta de Pedro. En esta ocasión, segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. Dios se comunica directamente con su pueblo mediante su palabra. Le pide al pueblo que acepten su palabra con fe, que sean que se adueñen de la salvación mediante Jesucristo, que atesoran las Escrituras, es decir, la salvación. Pedro enfatiza lo que quiere decir por medio de la repetición. ¿Recuerdan que ya anteriormente habíamos hablado de la paciencia de Dios? Una vez más, Pedro está pensando en la argumentación teológica que va durante el texto, durante toda la segunda carta, que es los falsos profetas tratando de decir que no vendría el Señor Jesucristo por segunda vez. Entonces, piensa en el argumento de los falsos maestros que se burlan del regreso de Cristo y del día del juicio. Exhorta entonces a los lectores a poner su mente en acción, pensar seriamente en la razón de la demora. O sea, de nuevo los lleva a pensar en eso, ¿no? Quiere que entiendan, es decir, sus lectores, que el propósito de la paciencia que Dios muestra es para salvación. Para Pedro la razón es evidente. La paciencia de nuestro Señor significa salvación. Aquí cambia la palabra Dios por Señor. El resultado entonces de la paciencia de Dios es conceder a su pueblo un tiempo más amplio de gracia. Dios espera pacientemente que el pecador se arrepienta y herede la salvación. La paciencia de Dios se muestra maravillosamente en la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan? En esta parábola, el padre no fue a aquella tierra lejana donde su hijo cuidaba cerdos para que volviera a su casa, ¿no? Si hubiera hecho esto, tal vez su hijo no hubiera regresado. En cambio, el padre, ¿qué hizo? Esperó pacientemente que el hijo volviera en sí, que confesara sus pecados a Dios y volviera al hogar por su propia voluntad y fuese reconciliado. La paciencia del padre que esperó fue ampliamente recompensada. Pedro llama a la gracia de Dios que lleva a la salvación, la llama Pedro paciencia. Segunda de Pedro 3:9, ya lo habíamos estudiado, pero vamos a mirar la idea que sigue o que continúa el apóstol Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es, de nuevo, ¿no? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pone el mismo tema en el versículo 15, pero con lenguaje diferente. La paciencia, y hace un análisis en relación a la paciencia de Dios. Este texto nos recuerda también un poco Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pablo tiene la misma idea en su mente que el apóstol Pedro. El apóstol Pedro la dice en el 9, la repite en el 15 y también recordamos un poco lo que dice Pablo. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí es una pregunta retórica, es decir, la pregunta contiene la respuesta. Una vez que el periodo de gracia haya llegado a su fin, la respuesta es que la salvación será cerrada. El escritor divino está diciendo, el apóstol Pedro, que la paciencia del Señor es para salvación.
La paciencia es sinónimo de soportar, es esperar, es esperar con viento contrario en medio de una adversidad o de un momento difícil. El Señor nuestro Dios es paciente y su familia también debe ser paciente, es decir, nosotros. Aquí podemos inferir que el escritor divino, en 2 de Pedro 3:15, habla de la paciencia de Dios y que podemos inferir que también su pueblo debe ser paciente. Pero vamos a ver un poquito el contexto de estas palabras. Lo que está hablando es la ocasión cuando se aproxima ¿qué? El fin del mundo. ¿Recuerdan? Esa era la idea. Se acerca entonces y la paciencia es lo más importante a considerar. Es decir, el apóstol Pedro está diciendo, miren, se acerca el fin del mundo y ustedes deben de ser pacientes. Dios es paciente y así nosotros también tenemos que tener en cuenta el concepto de paciencia. La paciencia habla de los últimos tiempos, donde habrán falsas doctrinas y habrá inmoralidad. La gente seguirá sus malos deseos. Es decir, todo estará muy mal. Malos deseos, inmoralidades, violencia, falsos profetas, engaño. Ese es el contexto. Entonces, hay mucha adversidad, hay mucha inmoralidad. La esperanza que pareciere es la paciencia. Por eso el Señor es paciente y retarda su regreso. Por eso Pedro trae el antídoto contra ese desespero y él lo llama paciencia. Dios tiene paciencia y trabaja para que todo se cumpla. Me explico. Queridos hermanos de las iglesias donde está llegando esta carta, ustedes están en esta situación. Se están levantando engaños, falsas profecías, mentiras, y ustedes están experimentando una cosa muy fuerte que es la aflicción, el sufrimiento por la causa de Cristo. Sí, hermano, estamos experimentando eso. La cosa está muy difícil. Bueno, hay solución para lo que ustedes están teniendo. Hay solución para que sus almas se encuentren algo de reposo en medio de toda esta calamidad que están viviendo. Hermano Pedro, ¿cuál es la solución que tú nos estás diciendo? Es la paciencia. La paciencia. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Pero miren, esta paciencia tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo según el texto? Para salvación. Es decir, la paciencia es para nuestro bien. Si Dios viene, es para nuestro bien. Pero si Dios espera, es para nuestro bien. Ambas cosas son para el bienestar del hombre. Es decir, nuestra experiencia testifica que la paciencia de Dios es real. Si Dios llegara en este momento, Dios es misericordioso y vendría por su iglesia. Pero si Dios no llega en este momento, entonces Dios está formando el carácter en su iglesia. Ambas cosas son buenas. Ahora, ¿cómo, hermano, usted me está diciendo? Está dando el antídoto ante esta situación de calamidad. Estos hermanos están viviendo en calamidad. Y el antídoto que usted da es la paciencia de Dios. Y como ves, la paciencia de Dios, inferimos que nosotros somos el pueblo de Dios y también debemos ser pacientes. Sí, así es. Entonces, nos está diciendo que si la paciencia es así, entonces el pueblo de Dios es paciente, nosotros somos pacientes, entonces sea lo que fuese, que se cumpliese, sea que el Señor venga o sea que el Señor demore, es paciencia de Dios y es para nuestro provecho, porque dice el texto que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación, es decir, para nuestro bien. Sí, es verdad eso. Ahora, ¿cómo sé que es verdad? Con su propia experiencia. Con su propia experiencia es verdad. ¿Cómo mi propia experiencia? Les explico. Dios es misericordioso y es paciente. Dios no se deleita en castigar.
Es tardo para la ira y grande en misericordia. Eso dice mi experiencia. No, pues eso dicen las Escrituras. Sí, pero también lo dice mi experiencia. ¿Por qué? Y lo dice su experiencia también. ¿Por qué? Recuerde, querido hermano, cuánto tiempo duró pecando contra Dios. Se levantaba, actuaba, pecaba una y otra vez en contra de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Dios vino y trajo un rayo y lo fulminó en el momento, ¿verdad? Lo llamó al arrepentimiento. ¿Cuántos han escuchado el mensaje durante muchos años, durante muchos momentos, antes de su conversión, por sus familiares, por sus amigos, y cómo actuaban en rechazo? Pero Dios, ¿qué hacía entonces frente a ese rechazo? Era paciente. Dios era paciente con sus pecados y con sus actitudes que iban en contra de toda verdad bíblica. Dios seguía siendo paciente. Entonces, tardo para la ira, grande en misericordia. No es su deleite en castigar. Ese no es su primordial deseo. Ese no es su gozo. ¿Su gozo cuál es? Salvar. Su gozo, su deleite es salvar a quienes, a los pecadores. Entonces, ¿cómo podemos decir que en la experiencia podemos encontrar que sí, que Dios es paciente? Pues en la experiencia de cada cristiano, cada uno de nosotros tiene que reconocer su paciencia, porque no fuimos fulminados en el momento, sino que Dios una y otra vez nos llamó al arrepentimiento. Aún los israelitas, queridos hermanos, en medio de su rebeldía, vieron esta experiencia, la de un Dios paciente. Vamos a Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Los israelitas pecando contra Dios, y Dios dice esto. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. ¿Qué sigue? Misericordioso y piadoso. De nuevo, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia otra vez, que guarda misericordia a millares. Y de nuevo, ¿qué dice? Que perdona la iniquidad. Es decir, el pueblo estaba actuando rebeldemente, estaba en contra de Dios, y la respuesta de Dios es esta: yo soy Dios misericordioso, soy Dios piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Y de nuevo, otra vez repite la misma idea, que guarda misericordia a millares. Bueno, Señor, qué bueno es eso. Pero espera, no he terminado. Pueblo rebelde, no he terminado. Que perdona que la iniquidad. Oh, Señor, ¿qué estás diciendo? Estamos actuando rebeldemente y tú nos dices que perdonas, que eres misericordioso y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios muestra profunda paciencia. Miren, ¿dónde está esa paciencia? ¿Dónde la veo? En mi experiencia. Dios muestra profunda paciencia contigo. Miren lo que nosotros hacemos en contra de Dios. ¿Usted lo ha pensado, lo que ha hecho durante esta semana? Todas las cosas y actitudes que ha tenido en contra de Dios. ¿Y qué ha hecho Dios entonces? Ha sido paciente y te exhorta a que vengas al arrepentimiento. Esta predicación de esta mañana no es otra cosa que la exhortación de Dios en paciencia, llamándote a que vengas al arrepentimiento, a que hagas las cosas correctas. Pero nosotros pecamos en contra de Dios gravemente y lo repetimos, pero eso no es lo peor. ¿Saben qué es lo peor, queridos hermanos? Que nuestros pecados en contra de Dios no nos parecen una cosa tan grave. Ese es el asunto, ¿verdad? Pareciera que no hubiéramos faltado. Él nos mostrará cómo nosotros sí tratamos a los demás en muchas ocasiones. Es decir, nosotros
Dios es paciente con nosotros, pero nosotros no somos pacientes con los demás, porque nuestros pecados no parecen tan graves, pero los pecados de los demás que hacen hacia nosotros sí son bastante graves. Vamos a ver Hebreos, versículo 36. Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Hebreos 10, 36. En muchas ocasiones hemos pecado y sentimos a Dios tan cerca, y es porque Él es paciente. Aunque nosotros no somos pacientes con los demás, Dios sí es paciente con nosotros. ¿Cómo sentimos su paciencia? Porque Él no nos fulmina en el acto, sino que nos da espera. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuál es el contexto de Hebreos? Es una iglesia que sufría mucho, ¿verdad? ¿Y qué le dice Dios? El escritor de Hebreos le da la misma respuesta, la misma circunstancia, la misma esperanza que el escritor de Pedro le da a los suyos. ¿Cuál es? Paciencia. Le dice que tengan paciencia. La paciencia nuestra es un poquito. Le está diciendo, queridos hermanos, ustedes están experimentando dolor. Os es necesaria la paciencia en medio de ese dolor, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito, es decir, el que ha de venir vendrá y no tardará. Nuestros problemas son cortos, son pequeños, nuestras dificultades pasan en un momento. Dios está diciendo que seamos pacientes, porque lo que va a pasar ya pasará, y vendrá un día que el Señor vendrá y nos levantará en victoria. Es el mismo sentido de Pedro. Hermanos, sean pacientes. Dios es paciente y retarda su regreso, porque quiere que todos los pecadores vengan al arrepentimiento, y también quiere que porque su iglesia sea formada en paciencia. Queridos hermanos, nuestras dificultades momentáneas son cortas. Pronto llegará el Señor y disfrutaremos de un gozo eterno. Dios es paciente. Ahora, los hombres somos impacientes, ¿verdad? Caer en las manos de los hombres es algo muy duro. Hay un ejemplo bíblico que es, para que lo lean en la casa, Lucas 9, del 51 al 56. Llamados los hijos del trueno. ¿Recuerdan quién son? Juan y Jacobo. Viene y le predica a los samaritanos para entrar en a los samaritanos. Los samaritanos se niegan, no quieren escuchar a los apóstoles, no les parece, no están conformes a esa verdad. Vienen ellos y piden a Jesús permiso. ¿Para qué? Para que caiga fuego del cielo que los consuma. Mira, Señor, fuimos, les hablamos esta verdad tan profunda, les predicamos del Evangelio del Señor, y ¿sabes cómo reaccionaron? Negativamente. No querían escuchar la voz de Dios, no querían escuchar tu voz, Señor, y tú eres un Dios santo, tú eres un Dios fuerte, déjame a mí resolverlo, Señor. Yo sé cómo resolver este asunto. Yo sé, porque están profanando la dignidad de tu gracia y de tu poder. Venimos a predicarles, no nos escucharon. Señor, yo sé qué hacer en este asunto. Permítenos, danos el poder para que venga fuego del cielo y los consuma. Menos mal no estamos en las manos de los hombres, ¿no? Eso sí somos. Así somos, ¿no? Fuertes. ¿Cuál es el problema? Me has ofendido, entonces que venga fuego del cielo contra ti y te consuma. Somos así, ¿cierto? Somos así con nuestros cónyuges, con nuestros amigos, con los hermanos de la iglesia. Eso sí, cualquiera que cometa mal, pecado, falta, merece entonces una retribución fuerte. ¿Ustedes creen que Jacobo y Juan no estaban diciendo algo que parecía honesto? Totalmente. Señor,
te rechazaron a ti. No debemos tener paciencia con ellos. Tiene que venir fuego del cielo y destruirlos. Ahora, si un vecino de ustedes coge y maltrata a su hijo, ¿cuál es su reacción? Si escucha a alguien hablando de usted a sus espaldas cosas terribles, ¿cuál es su reacción? ¿Cómo reaccionas ante todos los que te hacen mal y te mienten y engañan y te faltan? ¿Cómo reaccionas? Ahora bien, mal reaccionamos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué le hacemos nosotros a Dios? Queridos hermanos, a veces somos adúlteros. Deshonramos sus días, deshonramos el día del Señor. Despreciamos a su Hijo, porque a veces preferimos los ídolos de nuestro corazón en lugar de poner a Cristo, y preferimos nuestros propios deseos, nuestros propios pecados. Las cosas que Él nos dio, como nuestro corazón, las entregamos para el pecado. Con todo eso, el Señor dice, la paciencia de nuestro Dios es ¿para qué? Para salvación. Entiendo, ¿no? No entiendo. Es paciencia de Dios. Yo no puedo tenerla, pero el Señor dice que Él la tiene. Yo conozco y me reconozco a mí. Ni siquiera soporto a mi amigo, ni siquiera soporto a mi vecino. Me indigna todo el que actúe en contra mía, pero yo actúo de peor forma en contra de Dios. ¿Y cómo reacciona Dios ante ese actuar? Porque la paciencia, dice el texto, de nuestro Dios es ¿para qué? Para salvación. Es paciente. Su paciencia nos ayuda. Querido hermano, existimos un grupo de redimidos que estamos en una batalla espiritual constante. ¿Y saben qué es lo que nos sostiene? La paciencia de Cristo. Ustedes que están luchando, están siendo afligidos. Esto los está preparando. La aflicción que usted está viviendo es una preparación para que aprenda a confiar en el Señor. Dios pacientemente lo está formando. Diferente, ¿verdad? Qué lenguaje tan diferente. Dios no nos fulmina como nosotros fulminamos a los demás, sino que Dios actúa de una manera diferente. Utiliza aún nuestras propias luchas, nuestras debilidades, nuestros sufrimientos, nuestras angustias. Dios, en su don hermoso de paciencia, las utiliza para transformarnos, para su bien y para su gloria. Ay, gracias por eso, ¿no? ¿Qué tal Dios fuera como nosotros? Cuando nos afectan, cuando nos odian, cuando nos humillan, ¿cómo reaccionamos ante eso? ¿Queremos que el otro sea perfeccionado? Queremos que el otro sea eliminado, no perfeccionado. Queremos que el otro sufra peor que yo, porque lo merece. Ahí sí sacamos y nos creemos Lutero y nos creemos Calvino y nos creemos el poder suficiente para la destrucción del otro. Pero Dios actúa de manera diferente. ¿Qué hace? Aún nuestra soberbia, nuestro adulterio, nuestra idolatría, la coge, la toma y la convierte. ¿Para qué? Para nuestra disciplina y formación. Pero ¿cómo? ¿Cómo hace eso Dios? Hermano, lo hace pacientemente. Es decir, actúa con nosotros como un padre amoroso, como el hijo pródigo que abandona la casa y su padre se queda esperando para recibirlo con fiesta. Es decir, lo trabaja, lo forma, lo educa, lo disciplina, paciente, amorosamente. Bueno, ¿no? Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La aflicción. Por la aflicción te das cuenta de lo dulce que es el Evangelio.
por la aflicción, Dios está preparando tu alma, dándote cuenta que no eres nada y solo el Señor es nuestra esperanza. La aflicción es un proceso de Dios de paciencia, en donde nos vamos reconociendo quiénes en realidad somos y quiénes en realidad es Dios. Queridos hermanos, en la aflicción, en el dolor, en la angustia, nos vamos dando cuenta quién en realidad somos. ¿Qué es lo que somos? Que somos pecadores, que tenemos ídolos en nuestro corazón y que deseamos cosas que no debemos desear y no tenemos entonces el poder para que las cosas sucedan según lo que yo quiero que sucedan. ¿Qué hace el Señor entonces? Nos aflige, nos hiere, nos lastima, nos angustia. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? La paciencia del Señor es ¿para qué? Para salvación. Eso es entonces. Nos angustia, nos hiere, nos lastima para que no bebamos la condenación. Los hombres que no han experimentado el dolor son egoístas e insensatos, pero el creyente que sufre significa que pacientemente Dios lo está preparando. ¿Sufres tú? ¿Estás sufriendo por las cosas honestas del Señor? ¿Estás sufriendo porque estás mortificando tu pecado? Y entonces luchas para glorificar a Dios, pero eso no es fácil, sino te trae un dolor sumamente fuerte en tu corazón, mortificar los deseos de tu carne. Sí, hermano, lo estoy haciendo. Ay, gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios pacientemente te está puliendo, te está preparando y no te está entregando. Porque si no sufrieres por esa condición de tus deseos, de tus pasiones, quiere decir que Dios te entregó. Quiere decir entonces que Dios te dio vía libre para que siguieras en tus pecados y en tus deseos y no experimentas sufrimiento, sino que solamente experimentas tus propios deseos. Entonces, ¿qué vendrá? Vendrá beber la copa de la condenación. Pero contigo, hijo, si eres hijo, contigo es diferente. Porque Dios entonces te está preparando para algo glorioso. Y estás experimentando lucha, estás experimentando sufrimiento profundo y estás aprendiendo que todas estas cosas de este mundo son solo vanidad y deseos pasajeros, y tu corazón desea algo más grandioso, que es tu gracia y tu poder, Señor. Quiere decir entonces esto, que tu corazón desea lo santo. Te está preparando Dios para eso, para que te determines y busques tu confianza solamente en Dios. Ahora, queridos hermanos, la paciencia también es el camino que debemos imitar de Dios. ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Eres paciente? Con tus hijos, con tus luchas. Ser paciente es ejercitarte, encontrar dominio propio en tu vida. Dios ha sido paciente contigo. Sé paciente también contigo y con tus sufrimientos. En tus luchas no cedas. Sé paciente, que pronto serás saciado completamente en el Señor. ¿Cómo expreso mi paciencia? La paciencia la expresamos en las situaciones que estamos viviendo y cómo nos enfrentamos a ellas y cómo las encontramos y cómo luchamos pacientemente, y esas situaciones se aminoran. Dios es paciente con nosotros. Debemos ser nosotros ejemplo de paciencia. El inconformismo es un pecado constante. ¿Eres inconforme con lo que no tienes? Eres inconforme con lo que deseas, pero no tienes en el momento, y entonces eso produce en tu corazón resentimientos y odios. Entonces no estás siendo paciente, y si no estás siendo paciente, entonces hay sufrimiento, pero de otro tipo, un sufrimiento pecaminoso. Pero si eres paciente, entonces encontrarás libertad. Todos esos dolores, todas esas agonías, todas esas luchas que experimentas, es Dios obrando pacientemente.
Imita al Señor y actúa tú también pacientemente. Asimila todo esto que estás sufriendo y asimílalo como debe ser, con la paciencia tuya. Señor, hazme paciente en mi dolor. Hazme paciente en mis deseos. Si deseas cosas que tal vez son genuinas, pero tal vez no las vas a tener, entonces sé paciente. Pero ¿cómo soy paciente? Imagínense ustedes cuando llegan a la fila en un banco y hay una fila como de 30, 40 personas y uno se siente impaciente, ¿verdad? Y hace la fila. Pero suponiendo que usted llega y saca su libro y empieza a leer, resulta que cómo se enfrentó ante esta circunstancia de impaciencia, con paciencia. Leyó un plácido libro, ¿no? Vamos a suponer que usted se acuesta en una cama y usted mide 2 metros y la cama es de unos 60. Entonces se acuesta, entonces hay un problema ahí. ¿Y qué hace usted? Pues recoge los pies y se duerme. Y duerme bien. ¿Cómo actúa entonces? Con paciencia. ¿Y qué pasó con el problema? Se aminoró, se bajó. O está el otro, ¿no? Alegar, discutir porque la fila no avanza, amargarte o discutir entonces ¿por qué hacen camas tan pequeñas? Y entonces trasnochar profundamente en lo que debería ser y no ser. Entonces la paciencia es profundamente nuestra aliada para la formación de nuestro carácter y se ve y se refleja en Dios mismo. El día, en el momento en que no tengas paciencia con los otros, recuerda entonces la paciencia que Dios ha tenido contigo. ¿Estamos así? Bien. Creo que ya se acabó el tiempo. Vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, y tened entendido, dice las Escrituras, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Oh Dios, has sido tan paciente conmigo. Has sido tan paciente con mis actitudes, mis pensamientos, oh Dios. Y yo tan impaciente con los otros, te pido perdón por eso. Reconozco, Señor, que mi impaciencia es fruto de que mi corazón desea cosas, Señor, que no son saciadas pronto, Señor. Pero ayúdame a ser paciente, oh Dios, ayúdanos a ser pacientes, reconociendo que llegará lo perfecto y anhelamos eso perfecto que saciará nuestras almas, oh Dios. Las promesas de este mundo, Señor, ni siquiera las cosas cotidianas satisfacen nuestra alma. Ni nuestros hijos, ni nuestros cónyuges nos satisfacen, ni nuestro trabajo. Siempre hay un deseo profundo de un anhelo mayor, Señor. Y nuestra impaciencia nos lleva al pecado. Ayúdanos a tener paciencia, porque entendemos que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Disfrutaremos de esa paciencia contigo, Señor. Nos formas, nos estás animando pacientemente, nos estás formando porque nos das algo mejor, Señor, y nuestro mayor deseo eres tú, y pronto regresarás o pronto moriremos, Señor, y nos encontraremos en esa eternidad donde todos nuestros deseos, nuestros anhelos, todo será saciado con la verdadera agua y el verdadero pan de vida que eres tú, Señor. Ayúdanos a esperar esta promesa, como los hermanos que sufrían en el primer siglo la esperaron. En el nombre de Cristo. Amén.